Hola, ¿cómo se encuentran todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta primera clase de Kabbalah que tenemos nosotros y estamos a punto de iniciar, a punto de trabajar. Todavía hay personas que se están incorporando, entonces les vamos a dar la bienvenida. Oigan, qué gusto que nos estén acompañando. Aquí está lloviendo con todo, pero espero que en sus lugares de residencia estén muy bien y muy tranquilos. ¿Y están emocionados para trabajar este día con la Kabbalah? Muy bien, muy bien. Saludo a todos los que están conectándose en tiempo real y les mando un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes a la distancia. Qué gusto verlos. Ahorita estoy viendo a todos. Entonces, qué gusto verlos. Y pues, sin más, vamos a iniciar el día de hoy porque tenemos 3,800 años que aprender, que estudiar y que empezar a practicar en nuestra vida. Algo que es muy importante para mí es que ustedes se lleven conceptos prácticos, no solo teoría, sino conceptos prácticos que vayamos a aplicar nosotros y hagamos un cambio revolucionario en nuestra vida. De todos los sistemas que me he metido a estudiar, no conozco todos, pero de muchos sistemas que me he metido a estudiar, me he dado cuenta de algo trabajando con la Kabbalah. ¿Y qué es eso de lo que me he dado cuenta? Que la Kabbalah puede llegar a ser muy compasiva, muy suave. Las transformaciones pueden ser muy suaves, muy tranquilas, muy relajadas. Y entonces espero que esa compasividad, bueno, es decir, no existe esa palabra, ¿verdad? Esa compasión nutra y llene cada uno de los senderos de su propio árbol de la vida. Vamos a estar estudiando y yo ya les envié en el grupo de WhatsApp un libro, que es El Poder de la Kabbalah. Es un muy buen libro del Centro de Kabbalah. El Centro de Kabbalah ha publicado muchísimos libros muy fáciles de entender y yo les recomiendo no uno, sino todos los libros del Centro de Kabbalah. Yo estudié un tiempo en el Centro de Kabbalah y realmente a mí me ayudó mucho a comprender muchos puntos de vista globales desde la Kabbalah de forma sencilla y me dio muchas herramientas para poder también compartirlas con ustedes. Hoy es un día fuerte, ¿no? Hoy es un día, pues, que nos enseña lo que es la vida a veces, ¿no? Hoy nos deja una maestra de Kabbalah, una gran maestra de Kabbalah que se llamaba, o se llama, porque pues está en otro plano, Karen Berg. Algunos no sé si la conocen. Karen Berg fue la directora del Centro de Kabbalah, entonces a la muerte de Philip.
Entonces, pues ahí estuvo. Y pues bueno, ahorita seguramente la batuta va a caer a cargo de sus hijos, Michael y Yehuda Berg. Entonces, pues mucha luz para la gran responsabilidad que tienen ahorita en este tiempo. Saludos aquí en el chat. Ustedes pueden escribirme, enviarme preguntas, rápidamente familiarizándonos con esta herramienta. En la parte de abajo, si me están viendo desde una computadora, van a poder desplegar algunos puntos como silenciar, parar video. Yo les sugiero que no paren en video porque si no siento a veces que estoy hablando a la nada, pero no paren video, compártanos a menos de que se encuentren en pijama. Pónganos chat, ahí pueden ustedes colocar chat, ustedes pueden escribirnos ahí preguntas, saludar a todos, complacencias, si quieren que le ponga alguna canción a alguien, todo perfecto, bienvenidos. Pues vamos a iniciar el día de hoy con una clase. Les preparé algunas diapositivas, pero les tengo que decir dos cosas antes de iniciar. La primera de ellas es que yo no paro de hablar en toda la clase. Así como estamos en el curso de milagros, una hora, bla, 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 bla. Así vamos a estar una hora y media. Les voy a decir muchísima información y las preguntas me van a ir guiando para poder compartir información. Número 2, hay cosas que me salen del corazón y del alma. Esas cosas que me salen del corazón y del alma, va a ser muy difícil que se las pueda repetir así tal cual. Entonces, pues bueno, uno apunta lo que tiene que apuntar y sí les sugiero tener una libreta con ustedes. Siempre es importante tener una libreta porque la vamos leyendo y la vamos repasando y este taller es un taller que puedes volver a tomar, así como el curso de milagros, es un taller que puedes volver a tomar una vez concluyas. Vamos a ver el árbol de la vida, vamos a estudiar el árbol de la vida. Ahorita vamos a estudiar un poco de la introducción para que veamos de dónde surge el árbol de la vida, pero vamos a estar introduciéndonos a todos estos mágicos senderos que forman el árbol de la vida y podemos llegar a cada uno de esos senderos y aplicar cada uno de esos senderos en cualquier momento de nuestra vida. Dice la Kabbalah que el árbol de la vida está dentro de nosotros y eso significa que cada una de las esferas, vasijas o sefirot en hebreo, que nosotros tenemos y cada uno de los senderos o las letras hebreas que forman parte del Aleph Bet en hebreo, se encuentran dentro de nosotros y pueden bloquearse en algún momento. Cuando se bloquean, entonces nosotros no tenemos la manifestación que deseamos o queremos en nuestra vida. Algo que es bien importante y que yo aprendí en la Kabbalah, y eso es lo primero que pueden anotar en su libreta, es que en la Kabbalah aprendí que nosotros a esta vida llegamos ya al paraíso. Este es el paraíso. Pero también este puede convertirse el lugar del destierro y el lugar del infierno y el lugar de la expulsión, porque en sí la Kabbalah no va a manejar un infierno, pero sí va a manejar una tierra que le llama la tierra de los muertos. Y con eso vamos a empezar. Como en todos los talleres de Kabbalah que imparto, yo les sugiero iniciar con su libreta en la parte inicial con toda la teoría y en la parte de atrás abrir su libreta y colocar glosario. ¿Por qué? Porque la Kabbalah tiene muchas palabras en hebreo. Entonces, en este glosario vamos a ir apuntando todas las libretas, todas las palabras en hebreo y vamos a ir escribiendo la definición. De tal forma, cuando yo las empiece a mencionar, ustedes digan, ah, se refiere a esto. O si tienen alguna duda, puedan entrar a la parte de atrás de su libreta y poder checar todo lo que estamos comentando, ¿no? Pues muy bien, estamos en la tierra de los muertos, buscando el paraíso. Con eso vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, les voy a pedir a todos que nos sentemos derechitos, que respiremos profundo, que pongamos los pies bien en el piso, las manos sobre nuestras rodillas. Y respirar profundo es respirar con el diafragma. Vamos a inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Vamos a concentrarnos y vamos a iniciar nuestra clase. Porque tú nos llamaste, porque tú nos creaste,
porque tú nos formaste y porque tú nos hiciste. Estamos presentes aquí, Señor, todos reunidos. Señor, tú que eres Yahvé Elohim, el Santo, el Creador, el Jai Shaddai, Adonai, el Señor. Permite que tu gracia, tu luz, tu amor, tu inteligencia y toda tu gloria impregnen cada uno de nuestros mundos. Escuchen, escuchen, escuchen. Shema. Malhut Yesod. Hot Netzach Tiferet. Geburah Hesed. Binah Hokmah Keter. Inhalamos y al exhalar movemos dedos de las manos y dedos de los pies. Inhalamos y al exhalar nos estiramos suavemente, estiramos una mano, la otra mano, un pie, el otro pie, nuestra columna, nuestra cabeza. Inhalamos y al exhalar abrimos los ojos. Muy bien. Bienvenidos entonces a su primera clase de Kabbalah. Y primero que nada, Gehinom. Ahí empieza nuestro recorrido. Con esta palabra hebrea, Gehinom. Gehinom significa tierra de los muertos. Y desde la perspectiva de la Kabbalah, esta tierra en la que vivimos es una tierra de muerte, porque es una tierra fría. Dices, pero ¿cómo frío si yo vivo en Veracruz o vivo en Puerto Rico y entonces hay muchísimo calor, ¿no? No, nos referimos al frío de la materia. Porque el hecho de que algo sea material significa que entra dentro del principio de la impermanencia. Nada de lo que vemos va a estar así dentro de 200, 300, 500 años. Se va a ir, en algún momento, se va a ir. Y eso es algo bien fuerte, porque cuando nacemos, se nos garantiza algo, la muerte. Y a veces luchamos y nos intentamos alejar lo más de ella. Pero está aquí, en este momento, sucediendo en nuestro cuerpo. Miles de células están muriendo en este momento. Pero gracias a esa muerte hay un renacer, un resurgir, una renovación también de nuestras células. Es algo que tenemos garantizado. ¿Qué vas a hacer con estos días, semanas, meses y años de tu existencia? ¿Cómo los vas a disfrutar? Cuando empiezas a ver la muerte, empiezas a dejar de darle importancia a las cosas que no tienen importancia. Esto lo podemos escuchar de mucha gente que ha tenido esas experiencias, que está al borde de, o que incluso clínicamente murió y resucitó. Siempre se escucha, ¿no? Decir a las personas, fue como una segunda oportunidad. La vida me ha dado, el universo me ha dado, Dios me ha dado una segunda oportunidad. Imaginemos que este día, hoy, estamos renaciendo. Este día es nuestro renacimiento. ¿Cuál va a ser el motor de nuestra vida a partir del día de hoy? ¿Cuál va a ser nuestra dirección? La Kabbalah surge hace miles de años y se dice que tiene la facultad de explicarnos cuál es nuestro propósito. Es muy padre, porque había una serie de sabios reunidos y de sabias reunidas, cada uno en su carpa, y decían, ¿cómo es que estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de que yo esté aquí?
de que todos estemos aquí. Y empezaron a buscar y a buscar y a buscar. Algo debe de habernos creado. Algo debe de habernos formado y hecho. ¿Quién fue el responsable de todo aquello que estamos viendo? Encontraron un vacío. Y dentro del vacío encontraron un absoluto. Algo que cubría todo. Todo y a todos. Y entonces, después de llegar a esa conclusión, generaron un gran conocimiento sobre lo que se denominó lo absoluto. El creador, Dios, la divinidad, como quieras llamarlo. Dijeron, en la Kabbalah, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, no nos vamos a detener a explicar quién es Dios, porque es infructífero, porque no tiene caso detenernos a explicar quién es Dios. Simplemente nuestra mente no lo va a entender. Por eso es necesario en algún punto del proceso espiritual abandonar a nuestra mente, abandonar nuestros pensamientos, aquello que es llamado mente inferior, para que pueda surgir una mente superior, una mente consciente. Pero para que nosotros podamos conectarnos con ese creador, con ese absoluto, necesitamos algo, sentir. Porque la conexión con Dios, con lo divino, con lo sagrado, con lo absoluto, no se piensa, se siente. Y entonces, como buenos seres humanos, creamos un compendio súper intelectual de libros, de enseñanzas, para buscar sentir. Y empieza a surgir la Cábala. Como cualquier otra filosofía en el mundo, empieza a surgir cuando el ser humano se empieza a preguntar, ¿y luego qué sigue? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué pasa cuando alguien ya no está con nosotros? Por eso todas las grandes tradiciones empezaron a dar respuesta desde su óptica a lo que ellos observaban, por esa óptica, que sucedía después. Fue el inicio de un pensamiento, el pensamiento científico. Y eso es algo bien bonito, porque a veces pensamos que todos estos temas están alejados de la ciencia, pero son el origen de la ciencia. El ser humano se sienta y se hace preguntas difíciles. Por eso yo constantemente los animo a ustedes a que se hagan esas preguntas difíciles para su vida, para su existencia. Eso es meterse a la boca del lobo. Eso es ir a tocarle la puerta al universo y decir, oye, quiero saber más, quiero conocer más. Entonces el universo lo primero que te va a decir es, ah, sí. Y tú le dices, sí, bienvenido. Y entonces yo les digo a ustedes, bienvenidos. Porque vamos a empezar un camino, un sendero de aprendizaje. Este no es el sendero de la Cábala. Este es un sendero propio y particular de cada uno de ustedes. Y la Cábala llega a nosotros como una herramienta, como un apoyo. Y eso es algo bien importante. Ustedes van a leer, van a escuchar y van a ver que la Cábala es una tradición, que la Cábala es un camino, que la Cábala es un sistema filosófico. Todo eso apúntenlo porque todo eso son todas las definiciones que hay de la Cábala. Pero yo les voy a compartir la Cábala, sí como filosofía, sí como tradición, vamos a hablar de esos puntos también, pero sobre todo lo que a mí más me interesa y lo que yo les compartí en la clase pasada es que les voy a enseñar la Cábala como una herramienta para que ustedes la puedan
Pueden abrir su cajita de Pandora, pueden sacar la Kabbalah y digan, voy a aplicar esto en mi vida. Y es ahí donde vas a ver los grandes resultados, ¿no? Es un proceso. Y el diagrama, el mapa de este proceso, es el árbol de la vida. Es nuestro temario. Eso es lo que vamos a ir estudiando desde lo sutil y manifiesto hasta lo más práctico de todo el sistema, de todo el árbol. Pero por eso es importante empezar con los antecedentes. Dentro de estos antecedentes, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar qué es Cábala. Ustedes recordarán que la sesión pasada hablamos de que Cábala significaba recibir. Entonces, la Cábala es un verbo y ese verbo es recibir. Y ahí empieza todo nuestro peregrinaje. Nosotros, si estudiamos Kabbalah, se nos puede decir que somos cabalistas. Pero ser cabalista, desde mi perspectiva, es un grado de conciencia. Un estado más que un grado. Un estado de conciencia. Porque si Kabbalah es recibir, ser cabalista es ser receptor. ¿Y qué es lo que a veces no nos deja recibir? Nuestros pensamientos. Porque recibimos desde nuestra vasija. Nuestra mente crea pensamientos. Nuestra mente desarrolla, planifica, racionaliza, hace que lo abstracto se vuelva concreto. Eso es lo que hace nuestra mente. Nuestro corazón recibe la sangre con nutrientes, la sangre con oxígeno y la impulsa por todo nuestro cuerpo. Nuestra mente genera. Nuestro corazón recibe. Así que, para que nosotros podamos convertirnos en cabalistas, tenemos que activar esto, nuestro corazón. Tienes que activar tus emociones, dejar de huir de ellas y empezar a afrontarlas. Por lo regular les digo que se tomen un café con ustedes. Por lo regular les digo que se conozcan. Ahora les voy a decir que se atrevan a sentir, que experimenten el sentir. Y vamos a empezar desde lo más básico, no desde lo simbólico, lo metafórico, lo alegórico. Vamos a empezar desde lo más básico, sentir con nuestros sentidos, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestra escucha, a percibir con nuestro olfato. Empiecen como tarea número 1 de esta clase para la próxima semana. Cada vez que se acuerden de sentir, sientan. Sientan el agua de la lluvia sobre la piel. Sientan el olor de la tierra mojada, del pasto recién cortado. Escuchen la canción favorita y escuchen sus ritmos. Vean más allá de la letra. Sientan la caricia de un ser amado, de un ser querido. Acaricien a una mascota. Sientan la textura. Y cada vez se va profundizando más, porque puedes llegar a sentir tu cuerpo. Y en un estado de conciencia desarrollado, un día te puedes despertar y decir, algo no está bien en mi cuerpo el día de hoy. No estás enfermo, pero sientes que hay algo en tu cuerpo que no está bien, que no está funcionando de la forma en la que normalmente funcionaba. Y entonces vas y dices, ¿cómo que siento? Y empiezas a investigar y empiezas a experimentar. Siente el calor, siente el frío. Observa los colores, observa los paisajes. Y luego pasamos al otro tipo de sentir. Hay en nuestro pasado
muchas emociones que se quedaron ahí, enquistadas, guardadas. Y la computadora a veces nos permite guardar archivos y guardar folders y carpetas de información y te dice, ¿quieres ponerle una clave a esta carpeta? Y tú ahí vas y le pones la clave. ¿Cuántas veces ustedes no le han puesto clave a una carpeta, a un correo, que no se acuerdan? Exactamente pasa algo similar con nuestras emociones y con nuestras vivencias. Nosotros le ponemos un password, un código, y no nos acordamos de los eventos hasta que no tengamos ese password y lo tecleemos y nos dé luz sobre lo que pasó. ¿Cuántos se acuerdan de sus vivencias, de su pasado? ¿Qué hay ahí a veces que no nos permite acordarnos? ¿Qué emociones? Cuando uno se llega a enfermar, ¿qué emoción se encuentra detrás de esa enfermedad? Cuando alguien tiene carencia económica o un negocio no va bien o una inversión no va bien y tú inviertes tu dinero y no estás viendo resultados, ¿qué te está haciendo sentir eso? Sí, es una pregunta clásica del almanaque del buen psicólogo, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo asumir que detrás de una enfermedad hay una emoción. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que si tú tienes la enfermedad, tienes una emoción ahí. ¿Cuál es esa emoción que tú tienes? Sin que yo le ponga una etiqueta, siendo un agente externo. Si tú tienes esta situación económica, ¿qué te está haciendo sentir? ¿Cómo te está haciendo sentir con los tuyos? ¿Y qué heridas está tocando el pasado? Van a decir, a Israel ya se le fueron las cabras. Ya estamos hablando de otra cosa y no de Kabbalah. No, esto es Kabbalah. Porque la Kabbalah nos permite entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Por qué estamos experimentando y manifestando lo que estamos manifestando. Porque es un proceso, desde lo sutil hasta lo manifiesto. Entonces, si tú estás manifestando alguna enfermedad, si tú estás manifestando algún problema económico, si tú estás manifestando algo en específico, tiene un trasfondo. Y el creador de eso eres tú. Eso es lo que ahuyenta a mucha gente de la Kabbalah. Por eso yo de entrada se los dije la semana pasada. El creador, la creadora de su vida son ustedes. Y en este momento, la responsabilidad, y aclaro, la responsabilidad, no la culpa, es suya. Pero aquí hay una fortuna. Si tú eres el creador de tu existencia, tú puedes cambiar lo que está sucediendo en cualquier momento que tú quieras. Solo basta que lo hagas. Y entonces es donde nos encontramos perdidos diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? No hay un mapa, no hay un guía, no hay un manual. Bueno, temo decirles que sí hay un manual. Temo decirles que sí hay un mapa. Y temo decirles que sí hay un guía. Entonces, vamos a estudiar sobre de eso. Pero es importante activar nuestro sentir para que la Kabbalah no solo entre a su intelecto, sino también la sientan. Hay una gran diferencia, y vean mis manos, hay una gran diferencia entre aprender Kabbalah y vivirla. Hay una gran diferencia entre estudiarla y aplicarla, sentirla y hacerla. Entonces, por eso voy a buscar ser muy claro en cada uno de mis ejemplos. Voy a buscar ser muy claro y por eso hágame alguna pregunta
de lo que no estemos entendiendo, por muy básica que ustedes la consideren, no se preocupen, todas las preguntas son importantes y nos van a ayudar a todos. Porque a veces decimos, no quiero hacer esa pregunta porque será muy básica, pero a veces es la que todos tenemos en la cabeza. Así que es importante que se cuestionen, porque yo les voy a preguntar muchísimo, yo les voy a cuestionar muchísimo. Y si habrá clases que digan, wow, qué padre, me está gustando esto, y habrá clases que terminen y digan, ¿qué estoy abriendo? No se asusten, no se asusten. Todo eso es parte del proceso de conciencia. Es parte de la toma de conciencia. Y vamos a ir incrementando esa luz. A medida que vayamos recibiéndola. Entonces, a recibir la luz, dice una oración cabalista antigua. Recibamos la luz, recibamos la presencia de la novia. Lo que nosotros decimos en la Kabbalah, la presencia de la novia es la presencia de la Shejina. Shejina. Ahí ustedes habrán visto que le puse K, Shekhinah, pero se pronuncia esta K como J, Shejina. Esto significa divina presencia. Y como escucharon, dije la novia es la divina presencia, es la parte femenina de lo divino. Si quieren saber más sobre eso, les recomiendo un libro que se llama Dios usa lápiz labial, del Centro de Kabbalah. Así se llama para que vean bien fuerte ese libro, porque nos enseña que lo divino es masculino y lo divino es femenino. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder transformar nuestra visión de Dios, como diría Nietzsche, Dios ha muerto. Tenemos que incinerar la imagen vendida con mercadotecnia y siglos de evangelización que nos han insertado en lo más profundo de nuestra mente de Dios, como el ser barbudo y anciano. Entonces, yo sé que es complejo, pero a esa imagen que nos han vendido, le tenemos que decir gracias por acompañarnos este tiempo, pero Zeus, y digo Zeus con toda la razón, ya no es posible que nos sigas acompañando en este momento de nuestra vida. Porque ustedes saben que Dios, Deus, viene de Zeus. Así que es momento de decirle gracias. Y vamos a abrazar una imagen mucho más amplia de lo divino. Y eso es ustedes. Y eso es su alrededor. Y eso es el planeta. Y ese planeta es ese punto pálido azul en el espacio. Como diría Carl Sagan también, ¿no? Y es el universo. Así que no le vemos las barbas por ningún lado, ni los cabellos blancos por ningún lado. Es todo. Es lo absoluto. Pero como seres humanos a veces nos cuesta trabajo entender lo abstracto. Y entonces necesitamos de símbolos. Y eso es súper importante para que entendamos el por qué está todo como está. Necesitamos de símbolos para poder organizar nuestros pensamientos. Y no solo nuestros pensamientos, también necesitamos de símbolos para poder organizar nuestra materia. Necesitamos símbolos. El árbol de la vida en sí mismo es un símbolo, es un diagrama. Y este árbol de la vida, no hay mejor ejemplo que yo les pueda compartir que los libros de anatomía que uno toma cuando estudia medicina. Tú agarras, sin importar el libro que sea, Le Testit,
Quirós, tú abres estos libros de medicina, tú abres los libros de bioquímica, el famosísimo Harper de bioquímica, y encuentras la célula y encuentras el cuerpo humano y el torso, y ves en la cabeza la vascularización, el polígono de Willis, y dices, oh, qué padre. Y cuando tú estás en las prácticas médicas, cuando tú estás en el anfiteatro, cuando tú estás viendo una cirugía, esperas ver lo que viste en los libros. ¿Y cuál es la sorpresa de aquellos practicantes cuando se dan cuenta de que nada de lo que habían visto en los libros se parece a lo que están viendo en la realidad? Dicen, esto no viene en los libros. No, por eso eres practicante. Porque tienes que hacer una homologación, un vínculo entre lo que tienes en la cabeza y lo que verdaderamente está pasando en tu vida. ¿Ya vieron por qué está el intelecto y el corazón ahí? Exactamente es igual el árbol de la vida. Exactamente es igual. El árbol de la vida sirve para enseñarnos a nuestra mente, el diagrama. Pero no es como funciona en el corazón. Entonces yo les voy a hablar de dos diagramas del árbol de la vida, no solo de uno. Uno es el diagrama de comprensión, la técnica, exactamente, Sadam. La teoría. Y el otro es el diagrama de la emoción, de la práctica. Y entonces vamos a ver la Kabbalah desde estas dos grandes perspectivas. Yo les tengo que decir que he tenido muy grandes maestros, como les decía en las clases pasadas, tanto en el curso de milagros de este lunes como anterior, en la anterior clase del árbol de la vida, que yo he tenido maestros y me han enseñado muchísimo y se los agradezco muchísimo para poder estar hoy aquí con ustedes, de tres Kabbalahs distintas. La Kabbalah es una, es recibir, pero en su forma de estudio teórico han surgido tres grandes linajes y entonces vamos a entender el principal punto de complicación que enfrentamos cuando estudiamos Kabbalah. Les voy a poner aquí en grande. Vamos a encontrar tres formas de escribir Kabbalah. Kabbalah, y voy a hacer énfasis en esta A. Kabbalah. Kabbalah. Y Kabbalah. Tres formas distintas de escribirlo, para que vean cómo nos encanta en la Kabbalah complicarnos la existencia. ¿Sí han visto estas tres formas de escribir Kabbalah? Y eso es bien importante. Nosotros pensamos que no tenemos, que no tiene importancia, no tiene relevancia, pero tiene muchísima, porque nos está hablando, está implícito en la forma de escritura de qué vertiente, de qué linaje de la Kabbalah estamos hablando. Así que vamos a empezar con la Kabbalah con K, que es Kabbalah. Esta Kabbalah es la Kabbalah judía. Normalmente esta Kabbalah recibe el nombre de Kabbalah Ashkenazi. Porque se le dedica de esta forma el linaje a uno de los grandes Rabs, de los grandes filósofos de la historia de la Kabbalah, llamado Yitzhak de Luria Ashkenazi, que hace unas 2 semanas aproximadamente hubo una gran fiesta en las casas de todos, porque pues no se puede hacer masiva, pero sí se llega a hacer y se hace un peregrinaje, sobre todo los cabalistas lo hacen,
para ir a la tumba de Isaac de Luria. Es un gran rab y mucha de la información que nosotros estamos estudiando viene de ahí. Y es importante conocerlo. Yo les voy a hablar de nombres, les voy a hablar de libros. Si tengo la oportunidad de compartirles los libros, se los voy a compartir en PDF, porque aquí tenemos una línea de estudio que es el árbol de la vida, pero también cada uno tiene un proceso distinto, cada uno tiene una situación distinta que afrontar en su vida, tiene retos distintos, y entonces yo les voy a ir mandando libros y ustedes van siendo en esa parte autodidactas. Porque les digo, tenemos 3.800 años que aprender. Entonces no hay tanto problema con eso. Isaac de Luria Ashkenazi. Y hay una ciudad representativa de esta Kabbalah, que obviamente se encuentra en Israel, y es la ciudad de Safed. Esta ciudad es una ciudad hermosa, dedicada únicamente al estudio de la Kabbalah. Esa es la única profesión que hay. Bueno, obviamente hay profesiones, ¿no? Y hay oxos y cosas así, ¿verdad? Bueno, obviamente no se llaman oxos, están en hebreo, pero son tiendas misceláneas. Es un chiste. Pero hay un propósito conjunto en esta ciudad y ese propósito conjunto es estudiar Kabbalah. Entonces la gente se reúne y como en épocas antiguas, debaten, no discuten, debaten, plantean argumentos. Es algo muy filosófico, es algo muy científico. Y se va construyendo la Kabbalah, porque la Kabbalah no se ha acabado de construir y no ha acabado de surgir. No es una filosofía que esté completa y probablemente nunca se complete. Se completa cuando el universo se complete. Así se los puedo compartir. Ahora, tenemos la Kabbalah con C. La Kabbalah con C tiene otro personaje que curiosamente también se llama igual y recibe el nombre de Isaac, les comentaba la clase pasada, el ciego. Esta Kabbalah es normalmente mencionada, lo voy a poner por acá, normalmente mencionada esta Kabbalah como la Kabbalah sefardita. Es una Kabbalah para no judíos. La Kabbalah es judía, esta Kabbalah es judía y es súper, súper ortodoxa. Ellos en esta Kabbalah seguimos el encendido de las velas del Shabbat, seguimos el Pesach, seguimos las festividades de Sukkot, de Yom Kippur, todas estas festividades, ¿no? Hablaremos en algún futuro de ellos si se presta oportunidad. La Cábala sefardita hace una relación más mística y esotérica. La Cábala judía, núcleo de la religión judía. La Cábala sefardita hace una síntesis de todas las doctrinas esotéricas que existen y la fundamentan totalmente en la Cábala. Isaac el ciego es uno de los preceptores. Hay otros preceptores como Moshe Cordovero, hay bastantes. En cada una de las líneas hay muchos grandes maestros, pero ahorita les estoy hablando de como los principales de la línea. Y la Cábala sefardita surge en la ciudad de Girona, en España. Entonces, son dos lugares importantísimos para ir. Quiero aclararles algo bien importante. Es muy común que nosotros veamos a un judío con su kipá y entonces lo vemos en la calle con su kipá. Miren, esa no se ve. Entonces me puedo poner esta. Y entonces vemos al judío con su kipá en la calle y le decimos shalom porque nosotros ya estamos aprendiendo Kabbalah. Y dicen, ay, te empieza a hablar en hebreo y dice, no, apenas estoy aprendiendo Kabbalah. Y se te quedan viendo así. ¿Estás aprendiendo Kabbalah? Sí, estoy aprendiendo Kabbalah.
Ok, decirle a un judío que estamos aprendiendo Kabbalah es como decirle a un católico que vamos a ir a estudiar a Catemaco. Así que es algo fuerte, ¿sí? Para muchos judíos es algo fuerte que tú le digas que estás estudiando Kabbalah, porque para los mismos judíos dicen, ¿en qué te estás metiendo? Eso es brujería, eso es magia, eso es energía. Hay muchos judíos que son muy abiertos y dicen, ah, qué bueno que estás estudiando Kabbalah. Y te empiezan a compartir información, pero por lo regular esos judíos estudian Kabbalah. Así como nosotros vemos católicos que tienen católicos como título, hay judíos que tienen judío como título. Y entre otras cosas que no voy a hablar aquí. Pero eso es lo que puede llegar a suceder. Así que no sé si sería bueno que les dijeran, ah, estoy estudiando Kabbalah. Pero pues yo se los dejo a su criterio. Finalmente hay una Kabbalah con Q y esta Kabbalah con Q tiene igual muchos maestros, pero no les puedo poner uno en específico porque hay demasiados maestros en esta línea. Por lo regular, todos estudiaron la Kabbalah judía y la Kabbalah sefardita. Unos más la Kabbalah judía, unos más la Kabbalah sefardita, pero les puedo decir que esta Kabbalah con Q surge en el centro, en el seno de las escuelas iniciáticas. Así que hay muchísimos grandes iniciados que han sido también preceptores de esta corriente de Kabbalah. En pocas palabras, la Kabbalah con K es la Kabbalah tradicional, la Kabbalah judía, la Kabbalah que se basa en el estudio de la Torá, de la Biblia, del Pentateuco. La Kabbalah con C es la Kabbalah que hace el mapeo del árbol de la vida, que hace el estudio profundo del árbol de la vida, que hace el estudio de la Merkabah, que hace el estudio y la correlación de la Kabbalah y del pensamiento filosófico judío con el tarot, con la astrología y con lo que quieras. Esta Kabbalah hace una síntesis global de culturas y eso es algo que a mí me encanta porque realmente ese es el propósito de la religión y del yugo, ¿no? Es la unión. Y la Kabbalah con Q busca usar de cierta forma todo este conocimiento antiguo y ancestral en sus aulas, en sus cámaras, para que sea como, se me fue el término, antiguo y aceptado, para que sea antiguo y aceptado de forma litúrgica y para no hablarles con palabras rimbombantes como lo hacen en estas escuelas iniciáticas, esta es la Kabbalah mágica, esta es la Kabbalah de los talismanes, si ustedes han escuchado talismanes, meditaciones, invocaciones, con la Kabbalah tiene que ver de aquí, de estas escuelas iniciáticas. Por eso, estas dos Kabbalahs dicen, ah, bueno, somos hermanos, vamos a caminar hacia el mismo lado, pero este es como la oveja negra de la familia, la Kabbalah con Q es como la oveja negra, los otros cabalistas lo ven y dicen, están como que perdidos los muchachos, ¿no? Bueno, en fin, eso viene del ego, entonces no nos interesa aquí. Pero afortunadamente he tenido maestros en esas tres líneas de la Kabbalah y les voy a compartir lo que he aprendido en esas tres líneas en relación al árbol de la vida. Y eso es bonito porque cuando ves todas las perspectivas, comprendes el todo de una mejor forma. Y eso es lo que yo he recibido porque lo puedes aplicar en estas tres corrientes, ¿no? Lo podemos ver desde una forma súper ortodoxa, que a mí me da un poquillo de flojera a veces, pero lo podemos ver de una forma súper ortodoxa, lo podemos ver de una forma súper práctica y hasta de una forma mágica. ¿Hasta aquí van teniendo alguna duda? Ustedes, si tienen alguna duda, coméntenmela en el chat. Y si no los pelo, es porque estoy bien apasionado en lo que estoy diciendo, pero créanme que los voy a leer. Entonces, ya no hay más pizarra. Safed, Girona y las escuelas iniciáticas. Por lo regular, las escuelas iniciáticas son europeas, ¿eh? Son francesas, son españolas, algunas italianas, otras, demás. Muy bien. Entonces, fuera de todo este contexto histórico, recuerda al final que Kabbalah, como quieras escribirlo, con C, con K o con Q, es un verbo. Y el verbo es recibir.
Ahora, la Cábala nos va a hablar que hay dos formas de recibir. No me voy a meter tanto en la explicación de esto ahorita porque lo vamos a explicar ya cuando abramos nosotros este diagrama, que es el árbol de la vida. Recibir para uno mismo, como les decía la clase pasada, a veces se considera egoísta y a veces te dicen los demás que te estás volviendo egoísta. No, lo que pasa es que ahora ya te estás contemplando. Antes vivíamos para los demás y la Cábala nos dice, oye, detente, también existes tú. Y nos empezamos a valorar a nosotros también. Y entonces nos damos cuenta de que todas las personas que existen en el planeta pueden acompañarnos en algún momento de nuestra vida y se pueden ir el día de mañana. Pero alguien nunca te va a abandonar. Alguien siempre va a estar contigo. A veces porque no le queda de otra. Y ese eres tú. Así que la primera pregunta que yo les voy a hacer aquí para empezar a entrar con toda la fuerza es, ¿qué relación tienes contigo? ¿Te huyes? ¿Te saludas? ¿O te caes a toda madre, no? ¿Qué relación tienes contigo? Es vital en el proceso de la Cábala. Yo me acuerdo que cuando nos invitan a congresos, nos invitan a ferias, expos, a hablar sobre Cábala, sientes esa visión de las personas, ¿no? Y dicen, ah, es cabalista. Es como un aura. Dicen, ah, tiene el conocimiento. No, somos naturales. Todos nosotros, ustedes, somos naturales. Pero hemos encontrado algo bien importante en nuestra relación con nosotros mismos. Hemos encontrado un nombre de Dios. Y ese nombre de Dios en hebreo, Eye Asher Eye, que quiere decir, yo soy el que soy. Eso es lo que hemos encontrado. Ese es nuestro GPS para perfeccionar, pulir la relación con nosotros mismos. Conectarnos con el yo soy. Y entonces viene la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién fregado soy? Esa es la pregunta que inicia tu nacimiento. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen algunos años en el peregrinaje y ya se la han preguntado 1000 veces. Y ya me pueden decir, yo soy Israel, yo soy. De eso se trata esto, de buscar ser. Para uno, para los demás y para la gloria de lo divino. Así que poco a poco vamos a ir recibiendo eso que verdaderamente somos. Y hay otro fenómeno en la Cábala. Una vez que tú recibes para ti mismo, llega el momento necesario en el proceso espiritual de compartirlo. Y a veces aunque no quieras. ¿Por qué? Porque puedes seguir trabajando tu intelecto, puedes seguir aprendiendo. Pero llega el punto que para poder tú seguir tu desarrollo espiritual, necesitas compartir lo que has aprendido. Eso no significa que todos se vayan a poner a dar clase. Algunos sí. Pero otros pueden compartirlo. En la calle, cuando tú vas caminando y ves a una persona llorando. Y entonces algo se enciende en ti, te acercas y dices, ¿te puedo ayudar en algo? Y ahí es un momento de compartir. Nuestro compartir puede ser diario. Y puede ser no solo con seres humanos, pero cada quien va a encontrar cómo compartir. No se termina este show cuando sabemos quiénes somos. Apenas inicia. Primero tenemos que identificar todo aquello que nos han vendido y que hemos aceptado de afuera que no somos. Primero hay que explorar el yo no soy. Tendremos que darnos cuenta de nuestra oscuridad para poder ir a la luz. Para poder conectarnos con el yo soy. ¿Sí? Así que les voy a poner de una forma bien sencilla el ejemplo de la luz. Aquí en México, porque yo sé que nos están viendo de muchas partes y les mando saludos a todas esas partes, aquí en México tenemos la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad lo que hace es velar por nuestros intereses para que nos llegue luz económica a nuestra casa. O por lo menos eso nos dicen. Así que está esta comisión,
Tiene sus bobinas, sus torres, tienen cosas extraordinarias que no puedo entender, pero hacen que tú puedas encender el interruptor, activar el interruptor y tienes luz. Conectas al enchufe tu computadora y puedes transmitir, puedes usar tu computadora. Imagínate, una persona muy astuta agarra un cableado, conecta su regulador de su casa y lo enchufa a una de esas torres. ¿Qué creen que pasaría? Explota exactamente, se funde todo. Ya no puedes encender tu computadora, tus focos tronaron, todo el sistema eléctrico de tu casa ha valido cacahuate. ¿Sí? Ya ni lo enciendas. Va a llegar la familia y va a decir, ¿pero qué hiciste? Tú le vas a decir, quería conectarme con la luz. Me lo enseñaron en mi taller de Kabbalah. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Comisión Federal de Electricidad? Dijo, vamos a crear lugares donde se concentre toda esta energía y reguladores gigantes. Vamos a crear cableados y torres para que esa energía pueda llegar a otros subreguladores. Vamos a crear torres más pequeñas para que se pueda conectar la luz, pero esas torres van a transmitir alta tensión. Entonces, cada una tiene que tener su propio regulador. Y aún así es demasiada luz, entonces tenemos que colocar un regulador dentro de las colonias, dentro de las secciones, dentro de las casas, para que toda esa luz, esa energía eléctrica se vaya regulando. Y entonces tú puedas presionar tu interruptor y salga luz sin que te estalle el bombillo, sin que te estalle el foco. Hasta ahí estamos bien con el ejemplo, ¿verdad? Ok, la divinidad hizo exactamente lo mismo. Dijo, si yo llevo esta luz a los seres que acabo de crear, van a estallar. Entonces, creó una serie de cortinas, filtros, velos, como le quieras llamar, cada cultura le ha llamado de forma distinta, espejos, los egipcios le decían velos, para que esa luz no llegue de fregadazo. Entonces hay velos. Como a Isis, tienes que ir descorriendo los velos y cada vez la luz va a ser más pura. Pero tú, regulador interno, ya está capacitado para recibirla. ¿Ven por qué es tan importante la palabra recibir? Porque todo se trata de eso, de cómo recibes la luz, de cuánta luz recibes. Al principio, si nosotros vamos y nos conectamos con la torre de la comisión, ¿qué nos va a pasar? Explotamos. Así que la Kabbalah, como les decía la sesión pasada, el árbol de la vida lo podemos estudiar varias veces. Y el árbol de la vida, cada vez que lo estudiemos, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque hay una etapa inicial, hay una etapa más profunda, más profunda, más profunda, más profunda, conforme vas recorriendo los velos. Y vas comprendiendo más y más y más y más y más. Porque la luz va llegando más y más y más y más. Y vas manifestando más y más y más y más. Y vas generando más y más y más. Y no te importa, porque no estás enfocado en qué vas a generar, sino cómo estás recibiendo lo que estás recibiendo. Cómo está tu cuerpo, tus mundos, tus cuerpos, para poder todo eso que estás recibiendo manifestarlo. Es que es como Marie, la que descubrió la radiactividad. Exactamente igual. Esa luz, si tú no la sabes manejar en su manifestación, te puede enfermar. Imagínate que tú estés todo el día ahí observando la luz de la torre de electricidad. Esa torre, ese campo magnético de alta frecuencia te va a despolarizar la membrana celular. Y le vas a tener una enfermedad. Exactamente igual. Tenemos esta luz.
Pero esta luz es espiritual, es divina y es sagrada. ¿Cómo podría enfermar la luz? Entonces, aquí nos están haciendo una pregunta al lado, y es, ¿cómo podría enfermar la luz? Es aquí algo bien importante, el bien y el mal no existen en la Kabbalah. Entonces eso en su glosario pongan no existe. Sí, el bien y el mal no existe. ¿Qué significa esto? Que nosotros no basamos el proceso, el mapa, el árbol de la vida en si es bueno o malo. Lo basamos en causa y efecto, en acciones y reacciones. De tal forma que si tú en esa acción decides reprimir tus emociones, ¿cuál va a ser tu reacción? La enfermedad. Pero eso mismo es luz. Tu misma conducta es luz. Tu misma personalidad es luz. Tu misma manifestación es luz. Todo es luz. Por eso les decía, incluso esa persona que nos cae mal es luz. Incluso la persona que nos debe dinero es luz. Incluso la persona que está en la delincuencia es luz. Los virus, las bacterias son luz. Ahí está la luz. Y la oscuridad. La oscuridad forma parte de nuestra próxima clase. ¿Sí? Es justamente donde se pone interesante todo este proceso. Entonces, recibir para uno mismo y recibir para compartir. Ahora imagínate que tú estás recibiendo y recibiendo y recibiendo y bien bonito, recibiendo, y de repente llega un voltaje alto de luz. ¿Qué crees que te pasa? ¿Qué le haría a tu computadora? ¿Qué le haría a tu teléfono? ¿Qué le haría a tu televisión? La truena. Un día, lo divino dijo, como que los seres de la creación pueden recibir más luz. Y les mando más luz. Y se tronaron todos. Entonces ahora nos encontramos recogiendo los pedazos de las vasijas fracturadas para poder construir nuevamente este árbol de la vida. Imagínate que yo tengo aquí mi vaso de agua, lo tiro en 1000 pedazos, lo tiro, se rompe en 1000 pedazos, agarra todos 1000 pedazos y voy al garrafón y me intento servir agua. ¿Me voy a poder servir agua? No me voy a poder servir agua. Tengo primero que pegar cada uno de esos pedazos. En la Kabbalah a ese proceso le llamamos la corrección del alma. En hebreo, tikkun. Tikkun ha-nefesh, la corrección del alma. Se les voy a escribir. Tikkun ha-nefesh. La corrección del alma. Y entonces, ¡tarán!, encontramos nuestro propósito aquí. Ya decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Oye, no solo somos espectadores en la creación, no solo somos observadores de esta danza cósmica de la realidad, también somos participantes. Y nuestra participación es que a cada uno se nos dio una instrucción diferente, específica, de cómo corregir el alma. Entonces nos centramos, vemos, observamos nuestro mundo interno y empezamos un proceso de corrección, donde nuestra conciencia se va a ir reafinando en cada paso de este gran sendero de la vida. Por eso les digo, el camino, el sendero, es la vida. Y tenemos herramientas como la Kabbalah, como la yoga, que nos permiten encontrar muchas cosas en la vida. A ver, vamos a leer un poquillo de las preguntas que nos están haciendo aquí. Me dicen, Charo, saludos, sí que me encanta esto. Luli, ¿cómo es la palabra que significa divina presencia? Por favor, Shejinah. Lulu Serrano, primas, saludos a Guadalajara. Por eso dices que las disciplinas toltecas se pueden entender desde la Kabbalah y la Kabbalah
No sé por qué lo digo, pero claro que se pueden entender, se pueden relacionar. El mismo día de antier, ayer, ya no me acuerdo en qué día vivo, pero en estos días estaba hablando con un querido amigo él es buenísimo en las runas, no hay nadie mejor que yo conozca en esto de las runas. Y, le dije, a ver, explícame un poco de las runas porque es algo que no he entrado a profundidad. Y me estaba explicando y yo empecé a hacer un árbol de la vida, iba colocando todo lo que me iba diciendo. Entonces se pueden combinar todas las filosofías sin ningún problema. Eh, Dice Sadán, me caigo a toda madre. Perfectísimo. Eso va a hacer que tengas muchas manifestaciones en tu vida. Lolis, no alcancé a anotarla, ¿me la puede pasar ahí, por favor? Tikkun Hanefesh. Tikkun Hanefesh. Ahí va. Esa es la corrección del alma. Ese es el propósito. Pero esto es bien importante porque pasamos de ser espectadores, pasamos de ser animalitos de la creación a seres divinos, sagrados, co-creadores con un papel importantísimo en este proceso. Y entonces, ¡pum!, llega toda la responsabilidad. Eso es parte. Si tú estás sintiendo esa responsabilidad, es parte de que le has instalado un nuevo regulador a tu casa y ahora puedes recibir más watts. ¿Qué significa eso? Que has reafinado tu conciencia de tal forma que ahora puedes recibir más luz. Y entonces empiezan a llegar nombres, y entonces empieza a llegar filosofía, y entonces empieza a llegar esta información. Es más, podemos ir preguntando uno por uno a Adriana, a Aida, a Alfredo, a Ariadna. Uno por uno podemos ir preguntando. Y estoy seguro que algo ha pasado, no más allá de 2 meses, 1 mes y medio, fuera de lo que todos estamos viviendo. Algo ha pasado en su vida que hizo un clic, un choque, que pudo haber sido crítico, fuerte o compasivo, para que ustedes decidieran ir más allá. ¿Cómo podríamos decir que es compasivo? Por curiosidad. Y a lo mejor podremos encontrar 3 o 4 personas, pero es el mínimo. Aunque ya estuvieras en el peregrinaje espiritual, aunque ya estuvieras en otras filosofías, hubo algo, ¡pum!, que cimbró tu vida. A lo mejor lo desencadenó el proceso que estamos viviendo, pero no en específico, el proceso es colectivo. Entonces, eso es una maestría. A eso tienen que agradecerle, porque en ese momento que sucedió esa situación que cimbró su vida, llegó el de la Comisión Federal de Electricidad Divina y dijo, ¿me permite instalar este regulador? Tú le dijiste, sí, con gusto. Y entonces se empezó a instalar y en toda tu casa se empezó a transformar y estamos aquí el día de hoy. ¿Vieron? Es sencillo. Así que recibir para uno mismo y recibir para compartir. Vamos con la siguiente diapositiva. Me voy a ir un poquillo más rápido para poder alcanzar nuestro temario. Miren, la Kabbalah tenemos 2 trabajos importantes. Masé significa trabajo, nada más que nos gusta ponerlo en hebreo, nada más para presumir. No, no es cierto. Masé Berashit. Berashit significa en el inicio, también traducido como Génesis. En el inicio o Génesis. Entonces tenemos 2 trabajos, el trabajo de la creación y Maaseh Merkabah, el trabajo de la ascensión. Merkabah es una palabra hebrea que literalmente quiere decir carruaje o carroza. Hoy le pueden llamar vehículo interdimensional y no hay ningún problema. Cada generación le va a poner lo que quiera. Entonces tenemos 2 trabajos, ahorita se los vuelvo a colocar. Maseh Bereshit y Maseh Merkabah. Son los 2 grandes trabajos de la Kabbalah. Hay subtemas a morir. Son 3.800 años de temario. Hay a morir temarios aquí. Pero lo importante es que ustedes puedan ver que son 2 grandes trabajos. El trabajo de la creación y el trabajo de la ascensión. El primer trabajo, y vean cómo, eso es lo más bonito que me encanta a mí de la Kabbalah, todo tiene lógica, congruencia y se relaciona. Maseh Bereshit sirve para... ya se regresó. Maseh Bereshit sirve para recibir para uno mismo.
Y Masé Merkabah sirve para recibir, para compartir. ¿Vieron? Lo primero que queremos hacer es que la gente que amamos, es que nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestra salud, nuestra familia, nuestro hogar, todo ese círculo cercano a nosotros esté bien. Y ya luego vamos por metas todavía más ambiciosas, como la paz mundial, la cura de alguna enfermedad o cuestiones así, ¿no? Pero primero buscamos estar bien nosotros, ¿no? Desde el inicio de los tiempos buscábamos así en las cavernas, juntarnos en clanes, en una caverna, no había quien se metía con la novia de otra persona, con el novio de otra persona, entonces había rivalidades en el clan y entonces tuvieron que poner reglas, mandamientos o preceptos para que todos se pudieran llevar en santa paz, pero igual así no faltaba alguien que dijera, ¿sabes qué? No lo voy a hacer de esa forma, yo quiero imponer lo que a mí se me antoja, y se va, se exilia del clan, forma otro clan, y entonces ese clan que se quedó para distinguirse se hace el clan del oso, y el otro clan para distinguirse dice, este es el clan del fénix porque yo renací de los osos, y ahí sí es como el drama de la humanidad, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, recibir para uno mismo tiene que ver con hacer Berashit, ¿por qué? Porque primero tú tienes que estar bien. Y a la gente le cuesta muchísimo a veces trabajo entender eso. Tú tienes que estar bien. Desde, entre comillas, bien y mal, ¿eh? Tú tienes que sentirte bien, entre comillas, bien y mal otra vez. Vamos a alterar la palabra bien. Tú te la tienes que pasar en la vida ATM, a toda madre. Tienes que estar feliz con tu vida. Y entonces la Kabbalah te dice, mira, es más, no tienes que estar feliz. Sé feliz nada más. No tienes que, no debes de. Sé feliz. Y empiezas a sonreír y empiezas a ser feliz. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás en un trabajo que no te gusta? Cuando estás en una relación muy pesada y a veces problemática. Cuando todo se te está cayendo encima. Todo eso surge para moverte de tu lugar. Para moverte y llevarte al lugar donde tienes que estar. Entonces, los cabalistas, los patriarcas y las matriarcas dijeron, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda de una forma sencilla todo esto? Crearon parábolas, historias de grandes personajes, de grandes heroínas, guerreros, guerreras, héroes y semidioses, para enseñarnos a través de historias y de parábolas y de mitos cómo alcanzar la autorrealización. Y ahí está toda la Biblia llena de toda esa información. ¿Sí? Así que tenemos este punto. ¿Cómo hacer que mi vida esté bien? Que gane el dinero que quiero ganar, que tenga la relación de pareja que quiero tener, que mi familia es como me gustaría que estuviera, junto con el deseo de ellos también, ¿verdad? ¿Cómo puedo alcanzar esas aspiraciones? ¿Cómo puedo autorrealizarme como persona? ¿Cómo puedo sentirme bien conmigo mismo? Si me juzgo todos los días en el espejo. Para eso es el trabajo de la creación. Para poder darte y crear en tu vida la vida que tú tanto anhelas, que tú tanto has querido, que tú tanto has soñado. Y la divinidad solo tiene un propósito con ello. Que te vaya súper bien, que tú estés tan feliz, que tú estés tan sentado tomando tu copa de champaña o un coco aquí y digas, ¿y ahora qué hago? Ese es el único propósito que tiene la divinidad con eso. Que en ese punto, cuando todo está perfecto en tu vida, digas por pura conciencia, iniciativa tuya, ¿y ahora qué hago? ¿Puedes llegar de esa forma? ¿O puedes perderlo todo, sufrir, perder a tu pareja, perder todo tu dinero, perder tu casa, perder tus ahorros, tener una pérdida familiar, perder tu salud y decir ahí, ¿ahora qué hago?
¿Cuál vía quieres elegir para decir ahora qué hago? ¿Cuál decisión quieres? Eso se los dejé y con eso terminamos, me parece, la clase pasada. Ahora, ¿cómo quieres iniciar tu vida? Desde la conciencia de decir, con tu coco en la mano, ¿ahora qué hago? Y entonces empieza el siguiente proceso, el siguiente trabajo, el trabajo de la Merkabah, el trabajo de la ascensión, el trabajo de compartir. Oye, yo no solo quiero estar así, quiero que mi familia esté así, quiero que mis amigos estén así. Es más, la gente que no conozco, que esté así. ¿Ha hecho? Entonces empiezas a expandir tu círculo y empiezas a abrirte y empiezas a experimentar cosas que pensabas que nunca ibas a experimentar. Entonces ves tu vida, tu coquito, tus pantalones, tus zapatos, tu televisión de 80 pulgadas o 120 pulgadas, y ya ni la prendes, ya siempre te vistes igual, ya no usas esos zapatos. Y dices, ¿qué caso tiene eso? Hay felicidad todavía más placentera que lo que me puede dar lo material. Y entras en una transición muy relajada hacia otros niveles superiores de conciencia. Todo eso está escrito en parábolas, en historias. ¿Y dónde vamos a encontrar esas parábolas y esas historias? En libros. Libros de gran trascendencia, relevancia e importancia en la tradición, en la cultura y en la filosofía de la Cábala. 3 libros principales les comparto el día de hoy. La Torá, que es el Pentateuco, el Sefer Yetzirah y el Zohar, o Zohar. Entre otros tratados y enseñanzas que nosotros podemos encontrar. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos para que lo conozcan. Esto es nuestra base teórica, de aquí estamos sacando la información. ¿Hecho? La Torá, nosotros podemos verla aquí. Este es un ejemplo. Y vea nada más. Esto es el Génesis. Solo el Génesis. Por si pensaban que les ocultaban información. Ese es el Génesis. Como toda buena Torá, está en hebreo, pero también está en español, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante tenerlo en nuestros idiomas. Si no, vas a ver el hebreo bien bonito y luego, ¿qué haces? Es una inversión, todos estos libros son judíos, son un poco caros. Ya saben, cosas que no cambian. Entonces tenemos aquí, es algo bien interesante porque en el mundo musulmán yo tengo ahí un Corán y me lo regalaron y me dijeron, porque la palabra de Dios no se cobra. Y yo, ay, qué bonito. Y entonces me vendieron la Torah en unos 5,000 pesos y me dijeron, porque la palabra de Dios es súper valiosa. Ustedes elijan lo que quieran. ¿Sí? Aquí no hay bronca, no hay problema. Es una inversión, me gusta, me apasiona, lo invierto. Porque créanme que las cosas que he encontrado aquí me han ayudado a multiplicarlo en muchas de las áreas de mi vida. Entonces, no tengo problema con ello. Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros bíblicos, el Pentateuco, escrito por este amigo, Moshe en hebreo, Moisés en español. Y ahí está el encuentro con la zarza ardiente, y se le llega a Shoreye, y el yo soy, y la divina presencia. Pero bueno, ese es otro tema. Así que aquí lo tenemos. Ustedes recordarán, primero, antecedente histórico y chisme. Moisés fue judío, pero fue criado como egipcio. Eso es diametralmente importante en el contexto histórico de la Kabbalah. Entonces, si un judío decía, quiero emprender, los egipcios llegaban y lo encerraban. Se acabó el problema.
Pero no era lo mismo si Moisés, que incluso era el hermanastro del faraón, decía quiero emprender. Entonces todos se volteaban a ver a Moisés y decían, bueno, déjenlo emprender. Es hermano del faraón, no te metes con él. ¿Por qué creen que le dio audiencia al faraón 10 veces para poder sacar al pueblo judío? Porque era su hermano, su medio hermano. Pero bueno, ya llegaremos también a esa historia. Hay muchos chismes en ese sentido. ¿Y por qué les llamo chismes? Chismes bíblicos, porque una cosa es lo que nos contaron y otra cosa es el contexto histórico, como verdaderamente sucedieron las cosas. Ahora, aquí está. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hay algo bien importante en el Génesis y se los voy a dejar de tarea que lo lean. En el Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 22. En el capítulo 2 está la existencia del árbol de la vida. Entonces es importante que ustedes se metan un clavado en tumbaburros de la Biblia. Aquí la tenemos también. Porque a lo mejor no tenemos una Torá a la mano, pero tenemos la Biblia. Si ustedes quieren entrar a la Torá, yo tengo esta Torá de 5,000 pesos totalmente digitalizada y se las puedo compartir si quieren. Así que no hay problema. La Biblia, ahí van a encontrar en Génesis, capítulo 3, versículo 22. Es muy importante. Tenemos el segundo libro, Sefer Yetzirah, atribuido históricamente a Abraham, el patriarca. Abraham es importante, aquí el H-Raham, esta es una palabra hebrea y árabe, una de las palabras importantes en el inicio del Corán incluso. Raham, celestial, misericordioso también se traduce. Ab, padre, padre celestial, eso es lo que significa Abraham. ¡Ay, qué bonito! Y aquí está el libro, Sefer Yetzirah, como todos los libros cabalistas, hebreo y español. Sí, todos los libros de la Cábala los van a encontrar prácticamente así, los libros antiguos. Los del Centro de Cábala, por ejemplo, no vienen así, porque son libros abiertos, pero estos libros crípticos siempre los van a encontrar en hebreo. ¿Por qué los van a encontrar en el idioma original? Porque aquí te ponen la traducción muy bonita, pero hay muchas palabras, así como en el náhuatl, que no se pueden traducir. Entonces intenta más o menos traducirlo. No es necesario aprender Cábala, no es necesario aprender hebreo para estudiar Kabbalah, pero en algún punto te vas a ir aprendiendo hebreo en el proceso, algunas letras, algunas palabras. Para este taller no es importante saber hebreo. Si ustedes me dicen, oye Isra, ¿por qué tienes talleres de Kabbalah intermedios? Los que han estado en esos talleres saben que yo les pongo las letras en hebreo, les pongo las oraciones en hebreo y empezamos a leer en hebreo. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Esa es la única diferencia. No es porque ellos que están en ese taller digan, dominamos todo eso, ¿no? O no. Hay muchas personas en todas partes del mundo que tienen muchísima conciencia. La única diferencia es que los talleres avanzados tienen ya un mayor dominio del hebreo y los talleres básicos, pues no manejamos tanto hebreo por eso. Bueno, después de esa brevario, sintetiza, me equivoqué aquí, perdón, las enseñanzas impartidas de Melquisedec a Abraham. Es una síntesis de información. Melquisedec, el rey, se encuentra con un pupilo. Este pupilo era Abraham. Abraham estaba errante. La historia dice que su padre lo corrió, pero ese es otro chisme bíblico. Sale de su tierra, abandona casi todo, se lleva casi nada, porque así fue el designio de lo divino. Leja, vete y deja todo. Y entonces se salió, dejó todo, dejó su casa, sus camellos, y se fue a buscar una vida propia. Y encontró un maestro, Melquisedec. Melquisedec tenía a su vez un maestro. Este maestro ustedes lo van a conocer ya con el nombre de Metatrón, como se los dije la semana pasada. Metatrón fue el maestro de Melquisedec. Melquisedec fue el maestro de Abraham. Y eso se los voy a poner en un gráfico más adelante. Y entonces aparece este Sefer Yetzirah que dice en su primera enseñanza,
con 32 senderos prodigiosos de sabiduría, esculpió Yahya, de Sebaot, Elohim de vida, el santo, el misericordioso, el Shaddai. Creó su mundo con 3 Sefarim, Sefar, Sefer y Sipur. 10 Sefirot en Delimá, en el vacío, y 22 letras de fundamento, 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 letras simples. Las agarró, las pesó, las permutó y dio origen a la creación. Exactamente así dice la primera enseñanza de este libro llamado Sefer Yetzirah. Les decía, tuve maestros muy rigurosos, entonces en la puerta me decían, dime la enseñanza 1, dime la enseñanza 2, dime la enseñanza 3. No me sabía las enseñanzas, me mandaban de regreso a mi casa. Me decían, no puedes aprender, no puedes tomar esta información, porque necesitas aprendértelo. Y entonces yo me iba 3 horas de regreso a mi casa. Pero bueno, no vamos a hablar de esas situaciones tristes. Sefer Yetzirah es el libro de la formación. Libro de la formación significa. ¿Por qué se llama libro de la formación? ¿Y por qué aquí tengo este gran universo, ojos de Dios? Porque el libro de la formación nos enseña cómo se formó el universo. Y si escucharon apropiadamente, se dieron cuenta que hablé de 10 sefirot y 22 letras. Si sumamos el 10 y el 22 nos da 32, que son los senderos del árbol de la vida. Entonces nos está diciendo este libro que el universo se formó a través del árbol de la vida. Y este libro es justamente la base de muchos estudios de físicos cuánticos. Yo he tenido la oportunidad de aprender de muchos de ellos, como Fred Alan Wolf, Amit Uswami, Bernard Knepp y Edward Close, que son grandes físicos cuánticos, instructores en distintas universidades del planeta. Y nos han enseñado y nos han dicho, esto lo dijo la Kabbalah hace tantos miles de años. Y aquí está el libro. Todo lo que están observando en la astrofísica, en la física cuántica, están haciendo referencias de este libro, en sus enseñanzas. Y se están impresionando y diciendo, ¿cómo hace más de 3000 años las personas sabían y se habían dado cuenta sin toda la tecnología que teníamos? Por eso el Centro de Kabbalah, muy acertadamente, les puso a todos sus libros, esta es una tecnología del alma. Porque es algo antiguo, pero tecnológico hoy en día si lo aplicas. La Kabbalah, con esto les quiero decir que no tiene tiempo. La Kabbalah no tiene espacio. La Kabbalah se adapta y nos puede llevar a dar saltos evolutivos de una forma verdaderamente impresionante. Pero les voy a pedir que no me crean. Les voy a pedir que lo apliquen y lo vean por ustedes mismos. Como dice en el libro que nos cuenta. Muy bien. Exactamente. Zohar, el libro del esplendor. Escrito por el Rav Shimon Bar Yochai en el siglo II después de Cristo, representa uno de los textos más emblemáticos del conocimiento cabalista. Para muchos, el libro sagrado de la Kabbalah. Sefer HaZohar, el libro del esplendor. En español. Zohar, ¿cómo lo ven ahí? Esplendor. Libro del esplendor. Les regreso la lámina. Escrito por Rav Shimon Bar Yochai en el siglo II. Empezó a escribirlo en una cueva porque pues, estaba siendo asediado y cazado por sus enemigos. Curioso, es raro en el judaísmo. Por lo regular no cazan a los judíos y nada de eso, pero bueno. Entonces, tenemos el libro del esplendor. Y este libro, algunos de ustedes ya se los he compartido. Este es el tomo número 1. De 530 y tantas páginas aproximadamente. Hay 21 tomos así. 21 tomos.
Y esto es uno de los textos más profundos y complejos del conocimiento de la Cábala, que concluye diciendo lo que ya les había compartido también con anterioridad. Si el conocimiento es demasiado complejo, es porque es mentira. Entonces, te genera un proceso de revolución mental una vez que les doy 23 tomos. Son 22 tomos y el 23 es un índice y un índice, una serie de concordancias. Muy bien. Ahora, tenemos linaje, importantísimo. Enoch, Hanoch, están sus nombres en hebreo, entre paréntesis, en español. Enoch no es la relación de los hijos. Enoch tuvo varios hijos antes de llegar a Noé. No es así tal cual. Hanoch no engendró a Noé, no es su hijo. Hay distancia entre cada uno de ellos. Aquí, aunque hay más distancia, irónicamente no hay distancia. Sí, Isaac e Ismael son hijos de Abraham. Entonces, habíamos hablado que Metatrón le enseñó a Melquisedec, Melquisedec le enseñó a Abraham, pero también tenía el linaje de ¿quién? De Noé. Recuerden que con Noé Dios hizo un pacto. Él tenía que ser una arca y llevar a todos los animalitos y a toda la gente, pero no llevó a toda la gente, nada más llevó a su familia. Y entonces Noé, lo divino le dijo a Noé, bueno, está bien, por tu esfuerzo, mira un arco iris. Y bueno, claro, el arco iris es un símbolo, es un pacto, pero es básicamente el chisme rápido. Mucho tiempo atrás, vamos a conocer ahí grandes personajes como el famosísimo Matusalén y demás, ¿no? Encontramos a Enoc. Enoc es de gran relevancia, ¿por qué? Porque la Biblia dice algo súper fuerte, dice, y Enoc caminó con Dios. Enoc, Hanó, en hebreo, como ustedes lo ven, ¿saben qué significa en español ese nombre? Significa el iniciado. Hanó es el iniciado, es el primero en alcanzar una revolución de conciencia y conectarse con tal profundidad, con esa conciencia cósmica, sagrada, espiritual, divina, que pudo caminar con Dios. Y fueron uno. Y cuando fueron uno, Enoc se transfiguró y dejó de ser llamado Enoc. Se empezó a llamar Metatrón. Pero decían en la tradición que ya no era el mismo Enoc, que su apariencia física había cambiado, que ahora su rostro estaba encendido, sus ojos eran tan profundos y penetrantes como llamas de fuego. E incluso aparece en el Apocalipsis, pero eso se los dejo también de tarea. Así que ahí está Enoc, pero Enoc se transfigura, se convierte en Metatrón. Y Metatrón enseñó a Melquisedec. ¿Y qué creen? Metatrón le habló al Rab Shimon Bar Yochai y le dijo, tienes que escribir un libro. Bueno, pero esa es también otra historia. Abraham tiene dos hijos, el primero con Agar, que claro, el judío me mataría por decir eso, pero no importa. En biología, el primero lo tuvo con Agar y engendraron a Ismael, líder de la nación árabe. Y con Sara, a pesar de que era estéril, pero bueno, esa es otra historia también, tuvo a Isaac, líder de la nación judía. Y a ambos les enseñó algo. Su libro, lo que aprendió con Melquisedec, el Sefer Yetzirah. Entonces, esas dos culturas históricamente, y la han heredado a otras, han tenido el mapa o uno de los mapas, porque cada quien lo define desde su perspectiva. Los nórdicos lo hicieron a su forma, los Vedas lo hicieron a su forma, los mayas lo hicieron a su forma. No importa, todos le llamaron Yggdrasil, todos le llamaron árbol de la vida, Etzaim. Y de ahí surge el árbol de la vida. ¿Vieron? Por eso me aventé todo este recorrido histórico para que llegáramos a de dónde viene el árbol de la vida y vieran que no lo saqué de la manga, que hay un propósito en todo esto.
Ahí está el árbol de la vida. Miren, aquí está. Ahí está, ahora sí. ¡Tarán! Y ahí está, miren, estos son las 10 vasijas, las 10 sefirot, los 10 circulitos en el vacío y las 22 letras de fundamento. Ahí están las 22 letras hebreas, que son 22 palitos. Muy bien. Antes de llegar acá, me salté algunas diapositivas, ¿verdad? A ver, aquí está. Isaac posteriormente tiene a Jacob y Jacob tiene a sus 12 hijos y sus 12 hijos tienen a más hijos y entonces les dijo Dios, multiplíquense y reproduzcanse y pueblen toda la tierra. Entonces todo eso se encuentra en un libro como este que se llama La cadena de las generaciones. ¿Dónde viene el linaje, la descendencia desde Adán y Java, en español Eva, Adán y Eva, hasta aproximadamente el siglo XVIII, después de Cristo, con los grandes iniciados, con los grandes maestros? Obviamente no habían todos sus hijos, ni los primos, ni los primos de los primos, pero bien, todos, incluyendo a Maestro Jesús. Se tiene toda la descendencia del Maestro Jesús, incluso ahí aparece la palomita del Espíritu Santo, dice aquí yo hago mi aparición. Todo eso viene ahí, ¿no? Claro que desde el punto de vista normal, común y corriente, el padre sería José, ¿verdad? Entonces, tenemos a José, tenemos a María como padres de Jesús, un profeta sin duda muy singular e importante, un gran maestro. Ahora, me voy a quedar aquí. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos estudiado el día de hoy con el árbol de la vida? Es un contexto histórico, pero en ese contexto histórico, nuestra siguiente clase se va a basar solo en estas dos palabras. Sfat Hanafim, que significa el lenguaje de las ramas. Es el lenguaje en el que hablamos en la Kabbalah. El lenguaje de las ramas. Para no hacerles el cuento largo nuevamente, el lenguaje de las ramas te dice que todo tiene una raíz, todo tiene un tronco, todo tiene una rama y todo tiene un fruto. Eso es el lenguaje de las ramas o el lenguaje de las ramificaciones, sería la traducción correcta. Sfat ha-anafim. Y es aquí donde ya salimos de la historia y empezamos a ver el proceso. Porque todo árbol inicia siendo una semilla. Pero tú ves la semilla, no la vemos. Porque la semilla es lo sagrado, la semilla es lo divino. Es invisible para nuestros ojos físicos, pero está ahí. De esta forma, la Kabbalah diseñó un lenguaje simbólico e interpretativo, por lo tanto, para que nosotros podamos entender los símbolos que se encuentran ¿dónde? En la creación, en la manifestación. Entonces, de repente, hay un símbolo y el símbolo es que el gato se acaba de subir a la mesa. Aquí sucedió. Me estás diciendo, ya pélame. Ya estás mucho tiempo en tu clase. Entonces me viene a decir, hey, se acabó la clase. Es un símbolo. Hay símbolos. Toda nuestra vida está llena de símbolos. Y esos símbolos tienen propósitos. Cada uno de esos símbolos tiene un propósito. De tal forma que está escrito que no se mueve la hoja de un árbol, sino es por voluntad divina. Este es el lenguaje para entender por qué nos va como nos va. Este es el lenguaje también para entender cómo podemos corregirlo y hacer que nos vaya como queremos que nos vaya. Pero eso lo vamos a empezar a estudiar la siguiente clase. Entonces, dudas, unas 3, 4 dudas y nos vamos el día de hoy. Entonces, espero que les haya encantado esto que vamos a trabajar la próxima semana, como el lenguaje de las ramas, y eso sería el primer acercamiento que vamos a tener a los mundos que conforman el árbol de la vida en la Kabbalah, y ya nos vamos a empezar a introducir de lleno en la próxima clase en el árbol de la vida. El día de hoy pueden ponerlo como la parte histórica
como el de dónde surge el árbol de la vida. Y ahorita, después de las dudas, yo aquí voy a leerles el Génesis capítulo 3, versículo 22. Entonces, escríbanme sus dudas por el chat o también me pueden levantar la manita y les abrimos el audio. La chica adelante. No se montan. Las céforas, me dice Patricia Moral, también se les llama círculos. No, eso es para que lo podamos entender ahorita. Les voy a llamar círculos y les voy a llamar palitos, porque estamos en el curso de palitos y círculos 1. Nada más por eso. Eso no lo dije yo, me hubiera encantado, pero les digo que yo tenía como unos 5 o 6 años cuando inicié con todo esto, entonces mis maestros me decían, haz de cuenta que estás en palitos y bolitas 1. Así lo entendí, yo creo que a ellos se les ocurrió y pues yo se los comparto. ¿Habías comentado de otra tarea del Apocalipsis? ¿Cuál es? No, no es una tarea en sí, es una investigación. Si ustedes quieren ir para allá, aparece Metatron en el Apocalipsis. Se describe físicamente. El lenguaje del Apocalipsis es metafórico, no simbólico, metafórico. Y es fuerte. Dicen que es como escribía, si no mal recuerdo, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Ok. ¿Dudas? ¿Alguien me levanta la manita? ¿O todo quedó clarísimo? Pueden poner en el chat o pueden poner aquí en el audio y yo les habilito el audio, sin ningún problema. Escuché que me decían, ¿conoces los círculos de Elías? ¿Qué me puedes decir? Oh, eso está fuertísimo. Elías, Ezequiel, profeta Elías, es súper, súper fuerte. Es un profeta que dijo, clásico en los profetas, se la gastan los profetas, cuando dicen, y espérenme porque regresaré. Lo dijo Quetzalcóatl, lo dijo Buda, lo dijo Jesús y lo dijo Elías. Muchos pensaron cuando regresó Jesús como profeta y empezaron a ver a Jesús, le dijeron Elías. Y le decían Elías porque pensaban que era la reencarnación de Elías. Elías dijo, cuando regrese voy a venir a salvarlos a todos. ¿Ya vieron cómo se hila todo? Es un proceso histórico. Ustedes aprendiendo la Kabbalah van a entender muchas cosas desde el punto de vista católico, apostólico, romano, porque se basa muchísimo el catolicismo en ello. El catolicismo se basa en dos fuerzas, en la judía y en el mitraísmo. Entonces los círculos de Elías son una visión en específico con la que Elías aprende y va enseñando, pero es una visión que él tiene de los planos sutiles. Eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Alguien tiene otra duda sobre la Kabbalah? Voy a... Ratito.